Bienvenidos a Umbralba Podcast. Somos Priya y Aura. Y hoy cruzamos el umbral hacia los crímenes. Antes de empezar, recuerda que puedes comunicarte con nosotras a través de nuestra web que encontrarás en la descripción. Ahí, de forma anónima, puedes enviarnos tu historia paranormal o incluso algún tema de investigación para episodios como el de hoy. Así que sin más que decir, cruzamos el umbral. Finales de los años 90, en el norte de Italia, un grupo de adolescentes ligados por su pasión por la música, la rebeldía y algo más difícil de definir. Lo que comenzó como una conexión se transformó en uno de los casos criminales más escalofriantes de Europa. Desapariciones, silencio y un secreto oculto durante años en un bosque. Se les denominó Bestie di Satana. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Era una secta o simplemente un grupo de jóvenes que sobrepasó un límite del que no se puede regresar? Hoy lo vamos a descubrir. Todo empezó en enero de 1998. Norte de Italia. Hace frío en los bosques cercanos a Somma Lombardo. Chiara Marino y Fabio Tolis salen de casa esa noche con una idea sencilla: ver a sus amigos. No es una cita extraña y tampoco hay señales de peligro. Son jóvenes que confían. Y sobre todo pertenecen a un grupo donde todos se llaman hermanos. Pero dentro de ese grupo algo ha cambiado. No ha sido de golpe, no de forma visible. Todo esto ha ido pasando poco a poco. Ideas que antes eran bromas se han convertido en creencias. Y esa noche, sin saberlo, Chiara y Fabio ya no son parte del grupo. Son un problema. Y alguien ha decidido que los problemas se eliminan. El grupo no era una secta estructurada. No había jerarquías claras ni doctrina sólida. Pero sí había algo más peligroso. Una identidad compartida. Un grupo de jóvenes que se sentían distintos, incomprendidos, separados del resto del mundo. En ese contexto, figuras como Andrea Volpe y Nicola Sapone empezaron a ganar peso. No porque fueran líderes espirituales, sino porque eran los más extremos, los que llevaban las ideas más lejos, los que no dudaban. Y en grupos cerrados, eso importa. En algún momento, difícil de precisar, surge una idea: que dentro del grupo hay elementos débiles, personas que pueden traicionar, hablar o romper el equilibrio. ¿Era una creencia real o una excusa? Los investigadores nunca encontraron pruebas de un sistema ritual organizado, pero sí algo más inquietante: un proceso mental compartido, donde la violencia empezó a parecer lógica. La noche del 17 de enero de 1998, el grupo se reúne en el bosque. No hay evidencia clara de un ritual formal. No hay pruebas sólidas de ceremonias complejas, pero sí hay algo que todos los testimonios comparten: el ambiente, la oscuridad, el alcohol, las drogas, toda esa tensión que se forma en el momento.
Y eso hace pues que la situación cambie, que la conversación se vuelva violenta. Entonces Fabio y Chiara dejan de ser parte del grupo y pasan a estar frente a él. El ataque es rápido, es brutal, todo muy desorganizado. No hay precisión ni ritual, hay violencia. Fabio intenta defenderse, Chiara también, pero están en desventajas. Los golpes, los cuchillos, el caos. Y después surge el silencio. Los cuerpos son enterrados en el bosque, no como parte de una ceremonia documentada, sino como una forma de ocultar lo ocurrido. Y aquí aparece la primera gran pregunta del caso. ¿Creían realmente en lo que hacían? ¿O el satanismo, la estética, las palabras eran solo una forma de justificar algo mucho más simple? Era poder, control y miedo. En este caso, no se entiende sin mirar la mente del grupo, no individualmente, colectivamente. En criminología existe un concepto clave, la disolución de la responsabilidad. Cuando un grupo actúa unido, nadie se siente completamente culpable. Cada uno hace una parte, cada uno justifica a los demás y poco a poco lo impensable se vuelve posible. También aparece otro fenómeno, el miedo a salir. Después del crimen nadie habla. No porque todos estén convencidos, sino porque todos están implicados. Hablar significa destruir al grupo y sobre todo destruirse a uno mismo. Y quizá la pregunta más incómoda, ¿hubiera ocurrido esto si hubieran estado solos? Pues mientras el grupo sigue con su vida, hay una persona que no puede avanzar, y esa persona es Michel Tolis, el padre de Fabio. Para la policía el caso es simple. 2 adolescentes desaparecidos. Posible fuga. Se acabó. Le dan por finalizado. Pero para Michelle no encaja. Nada encaja. Empieza a hacer preguntas, a hablar con los amigos de su hijo, a observarlos, a escuchar sus respuestas. Y parece que detecta algo en los informes. Todos evitan su mirada, se contradicen, saben más de lo que dicen. Entonces hace algo que nadie más hace. No acepta la versión oficial. Durante años asiste a conciertos, fotografía a los amigos del grupo, anota matrículas, reconstruye relaciones, crea su propio archivo, su propia investigación. Se convierte en una presencia incómoda. Es constante, pero también silencioso. Mientras Italia olvida, él insiste. Y durante 6 años hay una posibilidad que nadie quiere considerar. Que Fabio no se fue. Que Fabio está en algún lugar, esperando ser encontrado. En 2004 algo se rompe dentro del grupo. No por la policía, sino por ellos mismos. María Ángela Pezzota empieza a hablar, o al menos eso creen. Y en grupos donde el silencio lo es todo, eso es una amenaza. Andrea Volpe la cita. Lo que ocurre después no es un ritual, es miedo.
El intento de asesinato falla parcialmente. Hay errores, descontrol y por primera vez el grupo deja huellas imposibles de ignorar. La policía interviene y esta vez alguien habla. Volpe confiesa, primero un crimen, luego otro y luego todo. El bosque de Somma Lombardo deja de ser un lugar cualquiera y se convierte en una escena del crimen. Cuando se encontraron los restos de Fabio y Chiara, no se encontró un ritual, no se encontró una secta, se encontró algo más difícil de aceptar. Un grupo de jóvenes normales que cruzaron una línea. El satanismo no fue la causa, fue el lenguaje, fue la excusa, fue el marco. Y lo que hubo realmente fue miedo, presión, necesidad de pertenecer y la incapacidad de decir no. Y quizás esa es la parte más inquietante de todas, que no eran monstruos desde el principio, sino que se convirtieron en ellos. Y si eso es cierto, la pregunta ya no es qué hicieron, sino cómo llegaron hasta ahí. Pues después de haber escuchado esta historia, Aura, la verdad que me parece un poco heavy lo que han hecho. Sí, sí, porque, a ver, es que es tan sencillo como que si yo pertenezco a un grupo y somos 7 y 5 estamos en sintonía y súper bien y 2 empiezan a desencajar, lo más normal es que se hable con esas personas. Pero estos decidieron, no lo sé, ¿por qué? En vez de decirlo, dijeron, ala, vamos al bosque y ahí ocurrió pues lo que ocurrió. Creo que habían muchísimas maneras de hacer las cosas. Creo que se podía hacer de muchas formas. Como dices, se podría haber dialogado simplemente. Es simplemente tener dos neuronas como para saber que con dialogar está bien. Pero es que ya cruzar esa línea como para quitarte del medio a alguien y todo, creo que es bastante. Ahí vamos, porque lo del bosque fue una excusa como diciendo, veniros, ellos los consideraban sus amigos, veniros que vamos a hacer algo, eran un grupo, y que vayas allí y te encuentres que vas a acabar en un hoyo. Bueno, esas personas en Todo, este caso no lo sabían tampoco. no, no lo sabes. Lo que pasa es que Tú también me hace confías, gracia, hombre, claro, por eso digo que ellos confiaban porque eran sus amigos. claro. Vale, iban allí a evadirse con ellos de, pues yo qué sé, del mundo, estaban en un lugar donde ellos pues pertenecían a ese grupo, ¿no? Sí. Y de repente, no sé, me ha hecho gracia el momento ese que dijeron que es que en el bosque había algo perturbador, normal, Lo que había ahí de perturbador eran ellos, ya está. exactamente, O sea, exactamente, es que aquí pusieron como excusa lo sobrenatural, ¿no? Lo de rituales, lo de todo eso. no sé, en vez de decir que vas drogado, no, que había un ente que Mm, te lo dijo. exacto. Es una Mm, excusa como decir, ala, a ver si me dan, a ver si, yo qué sé, me toman por alguien en plan que no la ha hecho queriendo, ¿sabes?
A ver, estés drogado, no estés drogado, te lo haya dicho un ente, no te lo haya dicho, o estés como estés, si haces eso es porque has querido, punto. Exacto, Porque, nadie te obliga a hacerlo. claro, y es que si lo haces es porque en una parte de tu conciencia te quieres quitar del medio a esa persona. Digas Mm, lo que sí, digas. pues sí, porque es que es muy heavy, ¿eh? El querer, vamos, el hacerlo. Porque tú puedes decir, buah, me gustaría matar a este, pero de ahí a hacerlo, Ahí hay un paso muy grande. exactamente. Que vale, que a todo el mundo nos puede caer mal una persona, a todo el mundo Uy, podemos claro, tener pensamientos negativos de una persona, sí, claro, sí, pero de ahí a hacer lo que han hecho estos chavales hay un paso enorme. ahí está. Y lo bueno de todo es lo de la policía. Un chico y una chica en aquellos tiempos, es lo que piensa, se han fugado. Sí, sí, Como porque, es a una ver, pareja, se han fugado. pero en aquellos tiempos, y en estos te diré yo también, que depende de qué edad, la policía siempre pensará, ah, no, pues se habrán ido de casa, se habrán fugado, Mm, no sé qué. sí, Y la policía, a menos que haya una pista que diga los han secuestrado o les ha pasado algo muy grave, a menos que esté esa pista, la policía siempre dirá, se han escapado de casa. Ya está. ¿Por qué? Porque son adolescentes, quieren sí, vivir la vida, hacen lo que les da la sí, sí. gana y es un comportamiento normal. Ahí está. Pero mira, fue el padre que estuvo 6 años yendo detrás de ellos, haciendo su propia investigación porque sabía que su hijo no se había ido. Y al final tenía razón. Es que vale, sí, hablamos de los chavales que los han matado, ok, que se han pasado, pero es que también el hecho de que la policía no haya querido hacer nada, eso es Ahí algo que está. te cabrea y mucho. No digo Es que que, todos sean iguales, no digo que sean iguales todos, pero es que hay algunos que no sabes ni por dónde cogerlos, porque si un padre o una madre te está diciendo algo ha pasado ahí, lo sé que algo ha pasado ahí, pero no sé cómo probártelo. Tú lo que tienes que claro, hacer como policía, si sabes que han pasado esas 48 horas de desaparecido o las horas que tengan que pasar, si sabes que ya ha pasado eso y no ha vuelto y los padres te están diciendo que no se escaparían porque no es un comportamiento normal o lo que sea mm, que hayan dicho, entonces tú tienes que hacer tu labor como policía en encontrarlos. ahí está. Pero ¿sabes qué? Que en vez de, por ejemplo, decir, vale, mira, los padres los conocen. No, lo que hacen es un adolescente y no todos los padres sabemos lo que los adolescentes hacen. Entonces, seguramente no sabrías algunas cosas y seguramente volverá. Ya, pero si Much- luego mm, de un mm. tiempo no ha vuelto, ¿vale? Estamos hablando de que, me has dicho 6 años, ¿no, Aura? 6 años han pasado, sí, seis 6 años años, pasaron. 6 años. No ha vuelto en 6 años. Perdóname, en algún momento todo el mundo vuelve, ese se ha escapado. Mm. Si es que el padre, investigando, vio contradicciones en lo que decían los amigos, sus supuestos amigos. O sea, cuando ya personas empiezan a contradecirse y los empiezas a presionar y empiezas a mirar y tal, Ya es te que das hay algo. cuenta, te das cuenta, como dices, de que hay algo, y te das cuenta también de que nunca tienes que juzgar un libro por su portada. Por muy amigo que Ujú. sea uno, te puede apuñalar por la espalda de una Uy, manera impresionante y cuando menos te lo esperas. sí, eso es seguro. Y Bueno, dejando este caso, pues a ver qué nos trae esto. pues yo os traigo un caso, no un crimen en plan asesinato como tal. Sí que es verdad que es un poco fuerte, está relacionado
no solo con lo paranormal, sino más bien con lo espiritual, ¿vale? Pero es algo que de investigarlo a mí ya me ha agotado mentalmente porque es heavy lo que ha pasado. Vale, pero antes de empezar con esta historia, quiero que entendáis una cosa. Voy a citar textualmente de internet para que entendáis qué son las cirugías espirituales. Y básicamente es que es una práctica no invasiva que busca sanar dolencias físicas y emocionales, manipulando la energía de una persona sin usar instrumentos médicos tradicionales. Dicho esto, vamos con la historia que os voy a presentar. Os voy a contar un relato y luego lo explicaré todo. Vamos a presentar a Karina, una joven de 24 años con un tumor benigno en el útero. Tumor que los doctores no veían posibilidades de sobrevivir en caso de intervenir quirúrgicamente. Y además su familia tampoco tenía los recursos suficientes para la operación. Sin saber ella qué hacer porque le quedaban pocos días de vida, encontró a través de unos foros a Joao Teixeira de Faria, también conocido como Joao de Deus. Decían que hacía milagros y personas juraban haber sido curadas por él. Además decían que no cobraba nada y que simplemente pedía donaciones voluntarias. Entonces, teniendo en cuenta su desesperación y pensando que sería un milagro haber encontrado eso, decidió acudir a él. Ahora nos vamos a situar en Abadiânia, más en concreto en la casa de don Ignacio de Loyola, el lugar donde sucederán todos los hechos. Allí todo era blanco, paredes, uniformes, sillas, y Joao de Deus pasaba entre la multitud como una figura sencilla de un anciano de sonrisa amable. Dentro de la enorme sala, después de unas palabras por parte de él, agradeciendo a todos y a Dios, los voluntarios les pidieron que los que querían ver a la entidad hicieran una fila en una sala diferente y alejada de los familiares. Mientras ella esperaba en la cola, se dio cuenta de que le miraba. Joao no le quitaba la mirada. Y cuando llegó su turno, le dijo que ella necesitaba ayuda para un tumor en el útero y que para poder curarla debía pasar más tarde por su despacho. Eso es lo que había dicho Joao de Deus. Más tarde, cuando fue al despacho, encontró a Joao de Deus sentado. Le dijo que lo que ella tenía estaba ligado a unos bloqueos emocionales y sexuales del pasado. Fue así que le advirtió que si no se sometía a esa cirugía espiritual, su estado empeoraría. Entonces le pidió que se arrodillara enfrente de él y respirara profundo para poder empezar con el ritual. Primero empezó tocándole el vientre. Sin embargo, poco a poco se empezaron a intensificar esos tocamientos, invadiendo sus zonas íntimas. Aunque ella se negó, hubo una manipulación constante donde él decía que no podía negarse a nada, porque además de que nunca se curaría, amenazaba con la vida de ella y la de su familia. Esto, aunque pareciera que solo sería una vez, su familia insistió en volver a Abadiânia para agradecer a Joao la mejora de ella. Sí es cierto que de alguna manera se sentía mejor, sin embargo, el trauma seguía vivo. Durante su estancia allí se volvió a repetir el mismo trauma, y ella sentía que no podía hablar,
que todo el mundo la juzgaría por haber dicho tal cosa, por haber dejado que hiciera eso, incluso podían culparla a ella por haberlo provocado. O incluso no le creerían, ya que para muchas personas es como un salvador y sería imposible que lo hiciera. Entonces decidió guardar silencio y no volver al lugar. Pero justo en 2018, ella escuchó en un programa de televisión que había mujeres que habían sufrido lo mismo que ella, y por culpa del mismo hombre. Contaban historias idénticas: la promesa de curación, el chantaje espiritual y el abuso disfrazado de ritual. ¿Qué creéis que hizo tras escuchar aquel programa? Este es un caso largo e intenso. Si quieres escuchar el final de esta historia y descubrir quién es João de Deus, qué hizo y su caso actualmente, porque sí, lo más seguro es que todavía esté abierto, ya que su última actualización oficial fue en 2023. Si quieres saber más, dale like, y si llegamos a más de 10 likes, subiremos la segunda parte en breve. Cerramos por ahora este umbral, aunque nos veremos muy pronto en el próximo episodio.